Bien, buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos una vez más a esta serie de webinars con su fabricante Trenet. El día de hoy estamos haciendo énfasis en nuestro webinar de Switch L2 Plus, conectividad y eficiencia de redes de fibra óptica. Con ustedes, mi nombre es Oscar Martínez, representante de soporte técnico y entrenamientos de Trenet para Latinoamérica. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sabemos todo el tema que estamos pasando con relación al tema del coronavirus y esto. Agradecemos su tiempo, es muy valioso, obviamente con temas de teletrabajo, pero aquí estamos, innovando y el día de hoy, pues con este webinar. Cualquier novedad, cualquier inquietud que tengan con relación a la presentación, por favor, me lo hacen saber a través del chat del panel de control del webinar. Entonces, cualquier pregunta que tengan relacionada a la presentación, por favor, me lo hacen saber que con mucho gusto lo vamos a estar resolviendo, ¿sí? Todas sus inquietudes. Si desean un tema específico, un webinar más adelante, me indican, por favor, para poder validar el tema y asimismo pues lo programaríamos más adelante y les informaríamos la fecha, con mucho gusto. Cualquier novedad con relación al audio, lo que les comentaba, vuelvo y recalco, me informan si no me escuchan correctamente o me escuchan bien para validar si es un tema ya de mi conexión o al caso su conexión en este momento ya sea de Wi-Fi o cableada del operador. Bien, listo. No siendo más, muchas gracias a todos. Damos inicio, apertura a nuestro webinar de Switch L2 Plus, conectividad y eficiencia en redes de fibra óptica. ¿Listo? Bien, una red de reseña, lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra agenda, vamos a ver por qué Trenet, nuestras soluciones, vamos a ver todo lo que tiene que ver relacionado con la familia de switches a nivel de qué, de fibra óptica, es decir, qué switches podemos llegar a utilizar con el tema de nuestra conectividad de fibra. Vamos a validar lo que tiene que ver con la tecnología a nivel de unos conceptos de PoE. Vamos a ver los detalles de Switch TL2 FG142, ¿sí? Este equipo que es muy importante en nuestras soluciones. Vamos a ver lo que tiene que ver con buffer de memoria RAM, dimensionar soluciones y topologías y lo que tiene que ver con media converter y transceivers. ¿Listo? Bien, entonces, no siendo más, hacemos una breve reseña con relación a Trenet. Somos una compañía americana, ya llevamos 30 años en el mercado, desde 1990. Al ser una compañía norteamericana, una de las características principales de la marca es que contamos con todos los estándares y la tecnología a nivel de Estados Unidos. Obviamente el ensamble del producto es en Asia, ya sea China o Taiwán, pero uno de los principales factores de Trenet es que al tener tecnología norteamericana en nuestros equipos, el tema de nuestra garantía está por debajo del 1% en los más de 400 productos que tenemos en nuestro portafolio. ¿Qué buscamos nosotros en ocasiones como integradores? Buscamos, pues, obviamente, vender una solución, ¿cierto? Vender las cámaras, vender los switches, vender el cableado, pero lo que queremos evitar más adelante es el tema de el postventa, ¿no? Que me estén llamando, que tengo problemas con el cableado, que tengo problemas con la red, que el switch está fallando. Eso es lo que queremos evitar más adelante. Trenet somos una marca muy SMB, ¿sí? Muy Small Medium Business. Entonces estamos en las soluciones medianas, pequeñas y complemento de grandes soluciones. Somos una marca muy SMB en el cual a veces, por ejemplo, en costos, no nos alcanza la red, el costo, el presupuesto para la red Cisco, no nos alcanza para un tema de la Telesis, Fortinet, ¿sí? Dado el caso Aruba, por ejemplo, marcas muy top, muy enterprise, y a veces nos vamos a la base de la pirámide. Buscamos marcas muy de entrada, muy de cajas. No, Trenet está muy en la mitad de la pirámide entre marcas. Nosotros somos la BBC, bueno, bonito y competitivo. Y eso es lo que nos caracteriza a nivel de mercado de seguridad electrónica, que ofrecemos nuestros equipos para garantizar una óptima funcionalidad de sistemas como control de acceso, sistemas de biovigilancia, sistemas de redes inalámbricas, telefonía voz IP, datos, y es ahí donde tenemos los más de 400 productos que podemos llegar a aplicar en este tipo de soluciones. Bien, ¿por qué vamos a hablar de la familia de switches? ¿Sí? Para hacer breve énfasis. Bueno, ¿qué familias tenemos a nivel de switches teniendo en cuenta con relación a las ranuras SFP, que es lo que vamos a ver de fibra óptica, ¿no? Entonces tenemos los switches no administrables. Los switches no administrables, pues sabemos que son equipos muy plug and play,
llegar y conectar nuestro computador, nuestra cámara, el dispositivo de datos y ya tenemos conectividad en la red. ¿Listo? El no administrable, pues es un equipo que los tenemos de 5, 8, 16 o 24 puertos. Dentro de una red jerárquica, que tenemos diferentes switches dentro de la topología, los no administrables son equipos de acceso, es decir, el último switch que podemos llegar a tener dentro de la red jerárquica o una topología en estrella, por ejemplo. Estos switches no administrables, pues, anteriormente no teníamos con ranuras SFP, solo venían los puertos Gigabit, los puertos Fast Ethernet, pero hoy en día ya tenemos switches no administrables con slot SFP para temas de transceiver de fibra óptica. Tenemos la familia tipo Wet Smart, WS. Entonces, cuando veamos un WS significa que es un switch administrable vía web. El Wet Smart los tenemos de 8, 16, 24 o 48 puertos. La característica de estos WS es que dentro de una red jerárquica serían los switches a nivel de borde o switches de distribución. Estos switches tipo WS traen puertos combinados, es decir, puertos de cobre compartidos con ranuras SFP. Entonces, si utilizamos los puertos de cobre, no puedo utilizar las ranuras SFP. O si utilizamos los puertos SFP, dos puertos de SFP, puedo utilizar, por ejemplo, dos puertos de cobre. A eso es lo que hacemos énfasis con puertos combinados. El tema de los Wet Smart es que son switches ya administrables dentro de capa 2, en el cual podemos hacer VLANs, Spanning Tree, Linear Navigation, control de ancho de banda por puerto, control del PoE, y tenemos características también de capa 2 Plus, es decir, enrutamiento estático. Esa es una ventaja de TrenNet. Los Wet Smart, con una actualización de firmware gratuita, y ya los modelos la traen quemada en su hardware, soportan características de capa 2 Plus. Nosotros no cobramos el firmware para que tengan en presente. Simplemente es ingresar a la página de TrenNet, validar que el modelo soporte dicho firmware, dicha actualización, y listo, se descarga y se actualiza el switch. Y tenemos los switches capa 2, los TL2, los TrenNet Layer 2. Los switches capa 2 son los switches dentro de una topología TrenNet, los Core. ¿Sí? Estos switches los tenemos de 12 o de 24 puertos. Pero lo que vamos a ver el día de hoy a nivel de TL2, de capa 2, es el switch TL2 FG142, sus aplicaciones, sus características y qué ventajas son las que tenemos a nivel de una conectividad. Algunos integradores que están pues hoy en día en nuestra conectividad, agradecemos, ya han trabajado con la marca, ya han trabajado con el tema de los switches y han visto sus prestaciones y ventajas con relación a la marca. Otros, algunos integradores, obviamente pues hasta ahora están visualizando lo que tenemos a nivel de nuestras soluciones, no tienen un proveedor. De todas maneras, damos un cordial saludo a nuestros mayoristas distribuidores que están en este momento también conectados y obviamente más adelante aquellos integradores que no tienen un tema distribuidor se les estará contactando. ¿Listo? Oscar, muchas gracias acá por sus comentarios. Perfecto. Entonces, en TrenNet tenemos esas tres familias de switches que hoy en día cuentan con el tema de ranuras SFP. Entonces tenemos los switches no administrables, los switches Wet Smart y los switches a nivel de TL2, que son los switches de Core. ¿Sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Muy importante. Porque hoy en día estos dos nuevos switches que tenemos son switches no administrables. En webinars anteriores hablábamos de PoE, ¿no? Hablábamos de switches PoE, switches industriales PoE, y pues por lo general esta serie de webinars son como una cadena que a veces tomamos información de los webinars anteriores, ¿no? Porque hay productos que necesitamos tener en cuenta. Entonces, esos son dos nuevos switches que tenemos en nuestro portafolio, el TPE-TG611 y el TPE-TG182F. ¿Qué características tienen estos equipos? Muy importante. Son switches no administrables, porque a veces no necesitamos gestión, ¿cierto? Solamente necesito conectar 4, 8, 16 cámaras, pero a veces compramos el switch de 16 puertos, ¿no? Y conecto 16 cámaras. ¿Y dónde está el puerto de uplink? ¿Dónde está el puerto para conectar la NVR? ¿Dónde está el puerto para conectar la cascaja con otro switch o conectar un router? Es decir, no solamente contemplemos los puertos de las cámaras, sino también los puertos de uplink al momento de la solución. Y estos switches nuevos, TPE-TG611 y TG682F, la ventaja es que aparte de traer los puertos PoE, ya sea los de 4 o los de 16 puertos, su característica principal es que cuentan con ranuras SFP.
entonces ya podemos hacer enlaces de fibra óptica en el cual, muy sencillo, podemos validar si hay dispositivos como el core que vamos a ver con su slot SFP, introducimos el transceiver de fibra y llegamos con fibra óptica a nuestro switch de borde, que en este caso son estos switches que tenemos acá. Estos equipos son PoE, tenemos presupuesto de 65 o de 440 vatios, ¿sí? Entonces ya podemos llegar con este tipo de soluciones. Ok, por acá me pregunta que dónde pueden ver el webinar. Si está siendo grabado, se les va a estar enviando la grabación y de igual manera se les estará enviando lo que tiene que ver la presentación y nuestro catálogo de productos para que tengan en cuenta. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí llegamos con el switch, nuestro nuevo producto, que es el TL2 FG142. Este switch tiene características muy particulares. Por ejemplo, cuenta con 12 ranuras SFP para introducir transceivers de fibra óptica de velocidades de 100 megabits por segundo o velocidades de 1000 megabits por segundo, es decir, ya 1 giga. Podemos introducir prácticamente en estas ranuras SFP los transceivers de fibra a nivel de TriNet, por ejemplo. También podemos introducir transceivers de otros fabricantes, porque a veces preguntan, ¿no? ¿Ven? ¿Puedo introducir un transceiver de Light Telesis o de otra marca? Sí, sí se puede hacer. Siempre y cuando ese transceiver o ese módulo de fibra también sea estándar, para que tengamos en cuenta. Doy un ejemplo muy típico. Los transceivers y switches de Cisco, por ejemplo. Ellos son muy cerrados en su hardware. Entonces, el transceiver a veces no funciona en otros switches que no sean Cisco. Y de igual manera, pues, los switches Cisco no reciben transceivers de otros fabricantes. Entonces, se cierra la solución. En TriNet, a esa es la ventaja. Ustedes pueden utilizar nuestro switch e insertar transceivers que sean estándar de otras marcas. Entonces, son 12 ranuras SFP dedicadas que tiene este equipo. Cuenta con 2 puertos combinados. Esos 2 puertos combinados los tenemos tanto para RJ45 y SFP para tema de transceiver. Entonces, si yo necesito utilizar los 14 FP, los puedo utilizar. Sí, no hay problema. O puedo utilizar los 12 y los 2 puertos de cobre. Un puerto de cobre pues para conectar mi internet, por ejemplo, y el otro puerto de cobre para conectar mi NVR, si tengo un sistema de videovigilancia, por ejemplo. Si necesito más puertos de cobre en este switch, lo podemos hacer. En TriNet tenemos transceivers de cobre para introducir en estos slots SFP. Bueno, tenemos otras características que son el tema de cuenta con enrutamiento estático. Esta es una ventaja que tiene este switch, que son 32 rutas estáticas que podemos crear a nivel de IPv4 o IPv6. Es decir, el equipo está a nivel de capa 2 Plus, en el cual me permite crear una ruta para una IP específica, por ejemplo, que tengamos VLANs, y el computador se salte por medio de la ruta que yo estoy configurando y llegue a la otra VLAN y se pueda visualizar. Esto nos permite tener enrutamiento estático a nivel de IPv4 o IPv6. Por lo general, en temas de seguridad electrónica, no se utiliza el tema de enrutamiento, ¿sí? Sino ya es a nivel, por ejemplo, de implementación con VLANs, combinando con datos. Entonces, aquí queremos enrutar las diferentes VLANs que se vean entre sí. Este switch cuenta con una conmutación de 28 gigabits por segundo. ¿Qué significa esto? Que el dispositivo podemos utilizar todos los 14 puertos que tiene, ¿sí? Recordemos que son 12 dedicados SFPs y 2 en combo. Podemos utilizar los 14 puertos en modo full duplex. ¿Qué significa modo full duplex? Que yo puedo utilizar todos los puertos a full capacidad bidireccional. Es decir, que si el switch sale 1 giga, reciba 1 giga a la vez y no se sature. Eso se denomina un sistema no blocking. Es decir, que el equipo puede utilizar su capacidad total y no se va a ver bloqueado. El equipo tiene en cuenta también con control de ancho de banda. Es decir, podemos limitar un puerto cuánto ancho de banda voy a entregar a nivel de la red. Por ejemplo, que yo quiera limitar el internet a unos switches. Yo puedo configurar la interfaz del puerto que el internet sea, por ejemplo, de 5 megas. Pero al configurar el ancho de banda, si yo restringo el puerto, tenemos que contemplar el ancho de banda que voy a manejar, en este caso si tengo un sistema de cámaras. Entonces en el sistema de cámaras manejamos lo que son los megabits por segundo, ¿no?
Y si yo restringo el ancho de banda que está en ese momento transmitiendo el sistema de videovigilancia, le podemos estar, dado el caso, robotizando las cámaras. Entonces tengan en cuenta esto al momento de un control de ancho de banda. Con relación al switch, tiene una particularidad muy importante, que es el buffer de memoria RAM. Ese buffer de memoria RAM lo que nos permite es tener la capacidad de los puertos a su full procesamiento. Es decir, que en este momento no se va a perder la información que está llegando al switch de todos los equipos conectados a este, porque el equipo cuenta con 128 megabytes. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir garantizar aquellos datos irregulares lleguen correctamente a cada uno de los extremos de la conectividad que tengo en el dispositivo. ¿Por qué es importante esto? Hablemos de un sistema de videovigilancia, hablemos de un sistema de datos, de un sistema Wi-Fi, que por lo general que utilizamos los switches, por ejemplo, a nivel de PoE o a nivel de datos convencional, sin PoE. Porque en ocasiones las cámaras se robotizan, ¿no? La cámara se pone lenta, tenemos un sistema de 144 cámaras y cámaras de 2, 3 megapíxeles y se empiezan a poner lentas. Entonces, ¿qué sucede? Típico, vamos a revisar y es que se está bloqueando el switch principal. Y la memoria del switch principal es muy bajita, casi 500K. O sea, no alcanza ni siquiera a 1 megabyte. Entonces, ahí empieza a saturarse el sistema. Por eso, este equipo cuenta con esos 128 megabytes para garantizar el óptimo funcionamiento a nivel de ¿qué? De la red de datos. Entonces, esa es una de las particularidades que tiene el equipo. De igual manera, su tasa de reenvío son 20.8 Mbps, es decir, millones de paquetes por segundo. ¿Qué garantiza estos 20.8 millones de paquetes por segundo? Garantiza que todo lo que esté entrando a los puertos gigabit del switch 100% se va a recibir y 100% se va a reenviar a los dispositivos que se requieran. Entonces, en este caso, por ejemplo, a un NVR. Suele suceder que el NVR recibe el video de las cámaras, ¿no? Pero a veces de las cámaras de los switches de borde hacia el switch de core, el video es fluido, ¿no? De nuestros switches de borde hacia el switch de core es fluido. Pero después del core hacia el NVR se empieza a poner lento. Y eso es porque algunos switches no soportan el tema de los paquetes por segundo. Entonces se empieza a saturar el switch porque recibe y transmite a la vez y se empieza a caer el sistema. Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos y propiamente en el tema de conectividad en Trenet, marcas como Dahua, marcas como Hikvision, marcas como Bosch, Hanwha, Axis, Pelco, nuestros equipos funcionan correctamente. No tenemos una restricción a nivel de conectividad con relación a cámaras o a nivel de sistemas de telefonía o access point. No. Nuestro tráfico es muy estándar y podemos recibir todo esto y procesarlo. ¿Listo? Bueno, ¿qué debemos considerar al momento de una planeación de fibra óptica? Por ejemplo, con este tipo de equipo. Debemos tener en cuenta qué tipo de fibra es la que voy a usar. Es decir, vamos a usar fibra multimodo, vamos a usar fibra monomodo. Sabemos que multimodo, pues, para cortas distancias y monomodo para largas distancias, ¿no? ¿Qué debemos que contemplar? Distancia y tipo de conector, LC o SC. ¿Por qué es muy importante esto? Porque a veces informamos al mayorista distribuidor, necesito un transceiver de conector LC fibra óptica. Interesante, pero ¿qué distancia necesitas? ¿10, 20 kilómetros? Me dijiste de pronto multimodo, entonces sabemos que de pronto son 550 metros. Hasta ahí, bien. Pero si me dicen monomodo, no sabemos si va a ser para 10, 20, 40, 80 o 120 kilómetros de distancia. Que esos son los transceivers a nivel de distancia que tenemos en Trenet. O puede ser que necesitemos conector SC. A veces a los convertidores de medios, a los media converter le decimos transceivers, ¿no? Y al módulo de fibra se le dice mini gigabit. Hasta ahí, el módulo mini gigabit está bien. Pero cuando hablamos de transceivers, a veces vemos que es un media converter o puede ser un tema de transceiver, que es un módulo de fibra. Entonces es muy importante tener en cuenta estos términos. Transceiver o módulo mini gigabit es el módulo que se inserta en el switch. Media converter es el convertidor de fibra a cobre. ¿Listo? Entonces debemos saber a qué tipo de conector.
Algo importante, sabemos que quienes manejan el tema de fibra, con el tema de los pigtail, tenemos APC, UPC, PC, el tema del conector, ¿no? En este caso en ThreadNet no tenemos restricción con el tipo de pigtail. Lo importante que es validar qué tipo de conector va a ser el de la fibra. LC sería para transceivers, SC sería para el tema de media converters. ¿Listo? Entonces, muy importante esto, tipo de fibra, multimodo, monomodo, distancia que voy a necesitar y tipo de conector. ¿Listo? Esto para de una vez llegar concretos a la solución que necesitemos, ¿no? Y no empezar, por así decirlo, a tambalear de enviamos el requerimiento al mayorista, lo que les comentaba, y no sabemos qué distancia o tipo de fibra necesitamos. Diseño y conexión de los enlaces. Y es aquí donde juega un papel muy importante. Vamos a validar el tema de qué switches vamos a usar. Administrables, no administrables. Ya sabemos la fibra, ahora necesitamos validar el tema del transceiver, módulo de fibra. ¿Qué media converter voy a necesitar para crear ese respectivo enlace? Y es aquí donde tenemos, por ejemplo, ese es un diseño de red de videovigilancia. Hablábamos de los switches de acceso, ¿no? Los últimos switches dentro de la red pueden ser administrables o no administrables, el último equipo dentro de la red. Pero hay unos switches que son los switches de distribución o switches de borde. Esos switches son los que van a realizar el respectivo enlace al switch de core. Entonces, en este caso, ¿qué es importante? Debemos validar el tipo de fibra, por ejemplo. Acá estamos usando una fibra duplex multimodo. Cuando yo hablo de duplex es que voy a utilizar dos hilos para ambos extremos. Un hilo para transmisión y otro hilo para recepción. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos nuestro switch TL2 FG142, que va a ser el switch principal, y este va a recibir los respectivos enlaces de los demás switches. No es complicado hacer este tema de diseño. Al final, les voy a estar compartiendo mis datos de contacto, ¿sí? Porque si tienen algún requerimiento, algún proyecto, con mucho gusto los podemos llegar a apoyar. Nosotros no nos saltamos la línea de distribución, es decir, con relación al mayorista. Lo que hacemos es como fábrica, trabajar muy de la mano con el mayorista, con el distribuidor, para poder que nuestros integradores cuenten con las óptimas soluciones a nivel de conectividad. Recuerden, ThreadNet no vende cajas. En ThreadNet vendemos son soluciones eficientes, donde ustedes pueden llegar a utilizar nuestros equipos y asimismo poder implementarlos. ¿Por qué es importante este TL2 FG142 en este tema de diseños? Sencillo. Necesitamos mayor buffer de memoria RAM en conectividad de redes de fibra óptica. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Una eficiencia donde la red no se vaya a caer. Y eso es muy típico verlo en instalaciones, donde se lleva un switch administrable, no administrable, con una memoria muy pequeña y se empieza a caer el sistema. Entonces, aquí este equipo puede suplir dicha necesidad. ¿A nivel de qué? De conectividad. Tenemos otra solución, por ejemplo, esto ya es un componente híbrido con relación a switches. Es decir, tenemos switches administrables, Web Smart. Por ejemplo, aquí hablábamos la vez pasada en topologías, ¿no? Máximo recomendado 4 switches en cascada, dependiendo del tráfico que voy a pasar. No 5, no 6, no 10, 20, 30 switches que yo he visto en diseños, que a veces colocan 30 switches en cascada o inclusive 10. ¿Y qué pasa? Que se empieza a bloquear la red. Y siempre que se bloquea la red, le damos la culpa al switch, ¿no? No, máximo unos 4 switches en cascada, por favor, tener en cuenta esto. Y que el switch principal, pues por lo menos tenga mayor conmutación que los demás switches. ¿Listo? Entonces, aquí todos los switches están llegando por fibra a nuestro switch principal, pero tenemos una solución con el tema de los equipos industriales, nuestro último webinar. Recuerda que los equipos industriales son equipos que soportan altas y bajas temperaturas. Para sistemas donde va a estar en una caja, NEMA, a la intemperie, ahí deben instalar ese tipo de switches. No un switch de 5 o 8 puertos económico. No, por favor. Cuando hagamos instalaciones en el exterior, con caja NEMA, utilicemos los switches industriales, ¿sí? Por tema de diseño de la red. Todos estos equipos conectados a nivel de fibra óptica llegando a nuestro switch principal TL2 FG142. Y aquí tenemos pues un NBR, el cual pues está siendo encargado, está conectado a un puerto de cobre de este switch TL2 y es el encargado de gestionar todo el sistema de biovigilancia. ¿Qué switch utilizar?
porque aquí estamos hablando del TL2, ¿no? Del capa 2, y el webinar es con relación al capa 2. Pero ¿qué switch utilizar, por ejemplo, en un edificio que necesito 100 cámaras y qué switches uso en cada uno de los pisos? Muy sencillo. Me pueden escribir y podemos revisar dicho proyecto para recomendarles los switches que pueden llegar a aplicar allí. De si va a ser de borde, web smart, si va a ser un no administrable, lo podemos llegar a revisar. Ese es otro tipo de aplicación muy usada hoy en día. Y quienes manejan el tema, por ejemplo, de biovigilancia ciudadana en el exterior, es decir, en postes, con cajas NEMAS y demás, sabemos que a veces utilizamos los paneles solares, a veces utilizamos el tema de fibra óptica, ¿sí? O conectividad de radioenlaces para el sistema de video. Pero aquí es un punto muy importante con relación al sistema de biovigilancia de seguridad perimetral, por ejemplo, a nivel de sistemas de semáforos inteligentes, en el cual por lo general se utilizan los switches industriales en ese tipo de soluciones en el exterior. Y estos equipos industriales, por las distancias que manejamos, recordemos que fibra óptica nos permite tener mayor longitud, mayor distancia, el par trenzado certificado 100 metros, ¿no? Con el tema de fibra podemos tener mayor distancia y todos estos equipos necesitan llegar a un punto central. Y es aquí donde ese switch TL2F142 juega un papel muy importante, porque debe recibir todos los enlaces de los switches que tenemos con relación a los sistemas perimetrales de biovigilancia, de seguridad electrónica, y va a llegar a este equipo. Y este equipo es el que nos va a garantizar dicha transmisión de datos. Por acá nos dicen, hola, ¿nos pueden mandar la presentación? Claro, con mucho gusto. Vamos a estar enviando la presentación. Muy importante, una pregunta que me hacen por acá, Mauricio. ¿Puede hablarnos acerca de los cuellos de botella y cómo evitarlos? Excelente pregunta. Vamos a volvernos a una topología anterior. Esta topología. ¿Por qué es importante el tema de los cuellos de botella, no? Sabemos que las cámaras manejan el tema de su resolución, ya sea a nivel de megapíxeles de 2, 3, 4, 5 megapíxeles, ¿cierto? Pero tengan en cuenta, por ejemplo, en un sistema de vigilancia, que si utilizamos cámaras de 4 megapíxeles, dado el caso puede estar utilizando 4 megabits por segundo en la red, porque la equivalencia es casi 1 megabit por segundo, 1 megapíxel, ¿sí? Entonces, la cámara de 4 megapíxeles tiene un consumo de 4 megabits por segundo. Si yo voy a instalar ese sistema, por ejemplo, acá tengo 16 cámaras, perdón, tengo 14 cámaras, ¿sí? Como ven acá, multiplicamos esos 4 megabits por segundo por 14. Es decir, me da casi 56 megabits por segundo. Este switch tiene puerto gigabit, 10.000 megabits por segundo. Es decir, que ni siquiera estoy llegando al 50% de uso del puerto, ¿sí? Hasta ahí no hay un cuello de botella. Mauricio, para tener en cuenta. Pero, ¿qué pasa si yo conecto, por ejemplo, en cascada? Hagamos de cuenta. Acá tenemos prácticamente una cantidad de cámaras. Tenemos, hagamos de cuenta, unas 30 cámaras. Si yo las multiplico por los 4 megabits por segundo, ¿sí? Son casi 120 megabits por segundo que va a estar saliendo de este switch recogiendo de los otros 3. Es decir, que ahí no se ha saturado, no hay un cuello de botella. Pero ¿dónde empiezan, por ejemplo, los cuellos de botella? Muy típico, hemos visto instalaciones donde se compran los switches 10-100 megabits por segundo. Un switch 10-100 con 24 cámaras, ya dado el caso se empieza a colgar. ¿Por qué? Porque el puerto de la cámara al puerto del switch es 10-100, hasta ahí no hay problema. Pero del switch hacia el switch principal, la salida de ese puerto ya crea un cuello de botella, ya se empieza a saturar el sistema y ya se empieza a caer todo. Por eso se recomienda utilizar switches tipo gigabit. Entonces, eso con relación a los switches de borde al enlace del switch principal. ¿Dónde más puede haber un cuello de botella? Muy importante y creo que la gran mayoría de integradores manejan el tema de biovigilancia, ¿no? ¿Dónde puede haber un cuello de botella? Del switch principal hacia nuestro NBR. ¿Por qué? Sumemos todo el tráfico que tenemos con relación a las cámaras. Por ejemplo, que tengamos unas 120 cámaras. Lo multiplicamos por los 4 megabits por segundo. Son casi 480 megabits por segundo que estaría manejando el switch principal. Hasta ahí no hay problema.
porque el switch sabemos que maneja puertos gigabit. Ahora, la salida del puerto del switch hacia el NBR, de la salida del puerto del switch no hay problema porque es puerto gigabit. La cuestión es que el NBR soporte velocidades 10.000 para recibir esos 480 megabits por segundo. Ahora, puede ser que el NBR sí tenga dicha velocidad en su puerto de red. A nivel de velocidad no hay problema. Ahora tenemos que mirar el tema del bandwidth, el ancho de banda que soporta el NBR. Dentro de la interfaz gráfica del NBR hay una opción que dice bandwidth, ¿no? Ancho de banda. Hay NBRs que por más que soporten 64 cámaras o 70 cámaras, de pronto su ancho de banda es 500, 700 megabits por segundo. Entonces, debemos tener en cuenta esto con relación al ancho de banda. Y esto que garantiza que no vayamos a tener un cuello de botella del switch hacia el NBR, por ejemplo. Por acá nos preguntan, fanless, correcto. El switch principal, este switch, es tecnología tipo fanless, ¿listo? No tiene temas de ventilador. Entonces, ¿qué permite esto? Sencillo, que el dispositivo no vaya a generar bastante ruido. Por acá nos hace una pregunta, ¿los switches industriales tienen norma IK30? Javier, más que IK30, son certificados de protección IP, ¿sí? IP30, IP40 o, dado el caso, tenemos equipos con IP67 con relación a los industriales. Pero lo que son switches industriales, media converter industriales, son IP30. ¿Qué significa? Que soportan objetos de 2.5 milímetros, pero no soportan el tema de humedad. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tienen que ser instalados en cajas NEMAS si va a ser a la intemperie. Si es, por ejemplo, en una bodega o algo, no necesita caja NEMA, ¿sí? Pero sí un montaje tipo de riel. Por acá hay otra pregunta que nos dicen. O sea que ustedes tienen switches que se pueden energizar en DC y ese equipo que está enseguida de los switches DC, la fuente, ¿qué es? Ok. Por acá nos dice el señor Guzmán, Javier Guzmán. Lo que son switches convencionales, estos que vemos acá, de rack, de bastidor, son equipos de entrada AC. ¿Listo? Para tener en cuenta. Estos equipos que vemos acá industriales, si yo no utilizo la fuente de poder industrial, la fuente de poder industrial es entrada AC y salida DC de 48 voltios. Tengan en cuenta eso, ¿no? Si yo tengo un sistema de panel solar, sabemos que el panel solar son de 12 voltios o 24 voltios. Nosotros tenemos switches que pueden funcionar con entrada DC de 24 voltios, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cuánto le ingrese, 12, 24 voltios, a nivel de DC, así mismo va a depender su presupuesto POE. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Pero obviamente, eso fue la explicación muy detallada que hicimos en el webinar anterior. Pero si necesita mayor información con relación a sistemas de paneles solares, con relación al sistema de conectividad de switches industriales, con mucho gusto pues les puedo estar compartiendo la información para que la tengan en cuenta, ¿sí? Pero sí, a la pregunta que me hacen, algunos industriales funcionan con entrada DC directamente al banco de baterías del sistema de panel solar. Redes industriales, las aplicaciones que veíamos acá, entonces podemos tener también lo del panel solar y utilizar, dado el caso, la fuente de poder, pero en este caso estos switches que ustedes ven aquí industriales no soportan entrada de 12 o 24 voltios, tiene que ser de 48 voltios DC. Entonces, por lo general, el panel solar es como 24 voltios. Ahí lo ideal sería colocar un inversor para convertir esos 12 o 24 voltios a AC de 110 y ahí poder conectar nuestra fuente de poder. Y este es otro tipo de aplicación industrial con el tema del switch de fibra óptica, en el cual pues sabemos que en TriNet tenemos convertidores de medios, reciben la fibra y la convierten en cobre, ¿sí? En este caso, el equipo también juega ese papel importante a nivel de conectividad para recibir dichos enlaces de los media converter. La ventaja de los media converter industriales, ¿cuál es? Tenemos media converter para relación de datos, es decir, llego con fibra óptica a mi media converter y del media converter debo tener la fuente de poder, ¿sí? No es que esté transmitiendo energía sobre la fibra, tengamos en cuenta. No, el media converter necesita su punto eléctrico. Y del media converter salimos del puerto de cobre hacia otro switch, por ejemplo. Entonces esto nos permite unir diferentes sedes, diferentes zonas
sitios perimetrales donde queremos llegar con fibra óptica y conectar diferentes switches. Pero también, por ejemplo, salimos con fibra óptica de nuestro switch principal, TL2F142, y llegamos a un media converter industrial que su principal característica de este media converter TI-PF11CFP es que debemos insertar primero el transceiver, ¿no? Este es el transceiver de fibra, o módulo mini gigabit, muy conocido. El media converter necesita su punto eléctrico, es decir, su fuente de poder industrial. Y salimos con PoE hacia una cámara a través del media converter. Este puerto de este media converter es de 30 vatios. Es decir, a nivel de PoE es un PoE AT, 802.3 AT. Entonces, este media converter nos funciona correctamente en aplicaciones donde solamente tengo una cámara a larga distancia donde podemos llegar con fibra óptica. Porque a veces instalamos switches de 4 puertos convencionales para conectar una sola cámara. Sí, puede ser que el costo del industrial sea un poco el doble a veces que un switch convencional, ¿sí? Pero la prestación de postventa de un equipo industrial es prácticamente cero, es decir, casi no hay garantías, no hay soporte con relación a un equipo industrial. Si ustedes instalan un switch convencional en el exterior, la temperatura, las descargas, todo esto va a afectar el switch. Y a futuro tienen que cambiarlo. Y todo ese costo de operación de cambiar el switch convencional y el proceso de logística de ir a cambiarlo, pues prácticamente ya nos da el costo de un equipo industrial para tener en cuenta. ¿Listo? Nuestros equipos son de 48 voltios a nivel positivo para tener en cuenta en la entrada del equipo industrial. ¿Listo? Tener en cuenta. ¿Los equipos industriales permiten cascada entre sí? Sí, lo podemos hacer. Se puede hacer cascadas entre los equipos industriales y del switch principal de la cascada llegar al equipo TL2F142. Recuerden el tema de la cascada, no más de 3 a 4 switches. Recomendado, por favor, ¿sí? No hacer cascadas o ramales de solo switches industriales y después saturar el sistema y decir que es un problema del switch, sino más un tema de diseño. Pero sí, sí se puede hacer. Por ahí la pregunta de la cascada. Bueno, otro tipo de aplicaciones. Ya vimos aplicaciones de datos, ¿no? Ya vimos aplicaciones a nivel de biovigilancia, seguridad electrónica. Hay un tema que son los sistemas hospitalarios. ¿Qué tiene que ver el switch a nivel de ranuras SFP en un sistema de hospital? Pues sencillo, dependiendo la complejidad de la edificación, a veces no podemos llegar con el tema de cobre a cada uno de los pisos del hospital. Entonces, ¿qué permite esto? Que podamos recibir los diferentes switches de este sistema y nos permite tener mayor eficiencia con relación al tema de datos. ¿Por qué? Sabemos que en el tema de sistemas hospitalarios se manejan lo que tiene que ver botones a nivel de pánico o a nivel de solicitud de datos de cada uno de los pacientes, todo lo que tiene que ver con los servidores de almacenamiento de los datos y registro, y a veces se queda como colgado el sistema, ¿no? Que la enfermera, el doctor está consultando los datos y se queda colgado, pero eso es porque a veces no viene tanto del switch de borde, sino más del switch principal que se empieza a colgar. Y es aquí donde este equipo pues juega ese papel importante a nivel de ¿qué? De la conectividad. Entonces podemos llegar a complementar todo el sistema PoE que podemos tener, por ejemplo, en un hospital de cámaras, access point y demás, sistema de datos y conectar este switch principal. ¿Listo? Por acá nos dicen, los SFP de 10 kilómetros se pueden instalar para comunicación a menor distancia, es decir, 2 kilómetros, ¿esto podría generar algún problema en el SFP o en el switch? Leonardo, buena pregunta. Te la voy a dejar pendiente para los siguientes 3 slides que tenemos y les voy a explicar porque esto es muy importante, esa pregunta que hace. Yo puedo utilizar transceivers de larga distancia, 10, 20, 40 kilómetros a una corta distancia. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en unos 3 slides más adelante, ¿listo? Ya miramos más adelante otras preguntas por acá. Bien, entonces esto en sistemas hospitalarios. Recuerden, estamos hablando de velocidades de transceiver gigabit, ¿no? Con relación a este sistema. El switch recibe también transceiver fast Ethernet, pero si yo, lo que les digo, si yo estoy recibiendo cámaras por parte de un switch, 24, 48 cámaras, lo ideal es que sean ranuras SFP gigabit, para que tengan en cuenta.
entramos al mundo de la fibra óptica, vamos a profundizar más en el tema de transceiver y media converter, ¿no? Para que tengan en cuenta. Entonces, en este caso, recordemos que la fibra óptica tenemos multimodo y monomodo con relación al mercado, y cuando hacemos énfasis a sistemas duplex o a sistemas de onda dual, es el número de hilos que voy a utilizar. Sí, sabemos que la fibra 6, 12 hilos y 24 hilos que necesitemos, y que empezamos a desangrar la fibra óptica, típica palabra, ¿no? Desangramos la fibra óptica, pero en el tema de los transceivers, podemos llegar a tener con un solo hilo o con doble hilo. ¿Listo? Aquí, ¿qué es importante? Primero, validar el tipo de fibra que necesito, multimodo o monomodo, o single modo o multimodo. Segundo, debo tener en cuenta si va a ser de uno o de dos hilos. Sabemos que multimodo siempre va a ser dos hilos. Monomodo sí me va a permitir usar dos hilos o un solo hilo. Distancia. Debo validar qué distancia es la que necesito. 550 metros en multimodo, gigabit, o 2 kilómetros multimodo Fast Ethernet, por ejemplo. O, dado el caso, tenemos el tema de 10, 20, 40, 80 o 120 kilómetros de distancia con relación a los transceivers. Tengan en cuenta que cuando vayan a seleccionar un transceiver monomodo, al final de la S en su modelo es la distancia que me permite instalar el transceiver. Entonces, en este caso, S10 significa que es un transceiver para 10 kilómetros, S40 para 40 kilómetros, S80, 80 kilómetros. Pero por acá nos hacían una pregunta. Si yo tengo la fibra monomodo y compro un transceiver TG MGB S40, que es de 40 kilómetros, y lo voy a utilizar a 100 metros. Recordemos que en multimodo, el haz de luz tiene un efecto en el núcleo de fibra de rebote, ¿no? Y en monomodo, el haz de luz no tiene rebote, es decir, es un haz de luz continuo. Entonces me va a brindar mayor potencia. En este caso, el ETG-MGBS40 tiene una potencia determinada para poder brindar esa conectividad a 40 kilómetros de distancia. Si yo utilizo ese transceivers a los 100 metros, sí, me va a funcionar. Comúnmente funciona y no hay problema. Pero hay una recomendación, y muy importante la recomendación. Como es mucha potencia que estamos enviando a una corta distancia, porque recuerden que el transceiver es para 40 kilómetros, como es una corta distancia que estamos utilizando ese transceiver, se recomienda utilizar atenuadores de señal. Ese atenuador de señal obviamente va entre el conector de la fibra óptica y lo que hace es disminuir la potencia que está saliendo a través del transceiver. ¿Por qué? Si no colocamos este atenuador, no es que se vaya a quemar 100% el tema del transceiver, no, aclaro. Puede haber falencias con relación a la fibra, como que se trata de caer la fibra, ¿sí? No es un problema del transceiver, no es un tema del switch, no. Es un tema de la distancia con que estamos usando la solución de monomodo y el transceiver, para que tengamos en cuenta. Entonces, en ocasiones el fabricante a nivel de la fibra óptica tiene los atenuadores de señal. Lo que les digo, va con relación al tema del conector y el empalme con la fibra. Y eso hace que disminuya la intensidad, la potencia que estamos suministrando de las de luz para esos 100 metros. ¿Listo? En lo recomendable, pues tratar de utilizar los atenuadores de señal, porque si uno que otro transceiver, no hablo de solo Trenet, hablo a nivel general de mercado, para que tengan en cuenta, puede ser que se llegue a quemar por la potencia de las de luz que está suministrando, ¿sí? Entonces, muy importante eso, transceivers de larga distancia que se usen a corta. Duplex utiliza doble hilo, onda dual, es decir, en onda dual utilizamos un solo hilo, para que tengan en cuenta, pero en duplex yo puedo utilizar el mismo transceiver en ambos extremos, el TEG MGBS10 en un extremo y el S10 en otro extremo. En onda dual yo tengo que utilizar son parejas. Esas parejas, ¿por qué son? Sencillo, como estoy utilizando solo un hilo, en ese hilo voy a transmitir y voy a recibir, ¿cierto? En una conexión duplex, un hilo transmite y otro recibe. En onda dual se debe utilizar transceivers en parejas D3 con D5 de su determinada distancia, porque la longitud de onda cambia de un transceiver a otro. Es decir,
Sabemos que TX y RX, transmisión y recepción. Entonces, en el transceiver TG-MGB S10D5, su longitud de onda de transmisión es de 1550 y de recepción es de 1310. Es decir, que en el otro transceiver va a ser a la inversa. TX va a ser de 1310 y RX va a ser de 1550. Entonces, en este caso, obviamente se calcula en nanómetro. Entonces, en este caso, debemos usar la pareja de transceivers para el tema de fibra óptica de onda dual, para utilizar un solo hilo. Y esto se aplica en sistemas mono-modo. ¿Esos atenuadores sirven de cualquier marca o solo la misma marca? Julián, no hay problema. Eso va con relación al tema del fabricante de la fibra, ¿sí? Entonces, en este caso, sencillamente es tener el atenuador. Sabemos que N cantidad de marcas de fibra óptica existen en el mercado, pero lo importante aquí que es poder validar el atenuador de dicho fabricante. Trenet no vendemos el atenuador de señal de potencia, para tener en cuenta. Eso es ya con relación al fabricante de la fibra óptica. Porque al de la fibra óptica, al fabricante, a la marca, le vamos a comprar la fibra, los conectores, el atenuador, dado el caso la bandeja de fibra. Entonces, aquí se va haciendo un complemento general. Por aquí nos dicen, los SFP de 10 kilómetros se pueden... Ah, bueno, eso es lo que veíamos. Los hospitales y ambientes médicos, los equipos escáneres y otros demandan capacidad de 1 giga y 10 gigas. Sí, pero todo depende del tráfico. Muy importante eso en sistemas hospitalarios. Porque a veces, sí, puede ser que para datos necesitemos las 10 gigas. O pueden ser redes independientes, por ejemplo, una red para datos, una red para videovigilancia, otra red para Wi-Fi. Ideal, pues, bien que fueran redes independientes para independizar el tráfico, pero por lo general no se hace así, ¿sí? En el tema de tráfico. Perfecto, Johnny, no hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, en este caso, tenemos lo que son los transceivers o módulos mini gigabit. Son muy estándar, lo que les digo. El tema de fallos de los transceivers es muy poca, es muy baja la falencia de los transceivers. El tema en ocasiones es porque la fibra no quedó correctamente fusionada. Ah, claro, ¿no? Muy importante tener en cuenta esto. Tenemos el tema de los convertidores de medios, los media converter. En el portafolio de Trenet que les voy a estar compartiendo, nuestros media converter tenemos una amplia variedad. Tenemos media converter con velocidades de 100 megabits por segundo o media converters con velocidades gigabit. ¿Cuál es la diferencia de los media converter para tener en cuenta? Tenemos media converter con ranuras SFP para introducir el tema del mini gigabit o el transceiver de fibra. Recordemos que ahí sería ya sea con doble hilo o un solo hilo, porque el transceiver es el que me da la condición de la distancia de la fibra y me da la condición de los hilos que voy a utilizar. Entonces tenemos media converters para introducir el tema del transceiver. Son muy usados estos dos, TFC GSFP y TFC 1000 MGA, para el tema de transceiver y media converter y baja por cobre a un switch. Pero también tenemos con conector tipo SC. El conector SC, recordemos que es el distribuidor del fabricante a nivel de la fibra, que tiene el conector, pero el conector SC de mayor tamaño y va conectado al media converter directamente, no necesita transceiver. Entonces, esa es una particularidad que tienen los media converter de Trenet. Pero hay algo muy importante con los media converter, y aclaro, que en ocasiones llega mucho el tema de soporte. Si el puerto del media converter es de 100 megabits por segundo, lo ideal es que el puerto de cobre del media converter le conecte un dispositivo de 100 megabits por segundo. Un ejemplo, una cámara. Si yo conecto el media converter con fibra y en ambos extremos de los media converter tengo switches gigabit, no les va a levantar el enlace de fibra. Tengan en cuenta esto. Porque el media converter, su conexión en el puerto de cobre, la velocidad es de 100 megabits por segundo. Y si los switches son gigabit, no hay autonegociación. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Por eso es importante validar en los media converter qué velocidad es la que voy a manejar. Gigabit o Fast Ethernet. Y es ahí donde el portafolio pues tiene una amplia variedad a nivel de Trenet para que ustedes puedan seleccionar el media converter que necesitan. Entonces aquí lo que hablábamos, por ejemplo el TFC 1000 MGA tiene un slot SFP para tener los transceivers de conector LC o por ejemplo un TFC 1000 S20 de 20 kilómetros tiene conector tipo SC para recibir directamente
el tema de la fibra óptica con ese tipo de conector. Los dead switch. Esto es muy importante en ciertos media converter que tenemos. Ese dead switch, como pueden observar acá en la imagen, son unos interruptores on-off, los podemos activar, y lo que hacen es validar el tema de la transmisión, si va a ser forzada o no, y el tema de LLR, es decir, si está activo o no en enlace de fibra. Recomendación: si yo tengo dos media converter en extremos, es decir, uno en cada extremo, y tengo activado el LLR, si llega a fallar la fibra óptica en un segundo, si llega a fallar la fibra, ahí se cayó toda la fibra, ¿me hago entender? Porque si yo tengo activado el LLR, él tiene latencia de fallos. Cuando detecta que la fibra entra en un fallo, se apaga el puerto de fibra y no vuelve a subir hasta que volvamos a reiniciar el media converter. Entonces, si tenemos media converter en cada extremo, lo ideal es que ustedes desactiven este dead switch, el LR. Solamente lo que hacen es bajar el interruptor y lo dejan en off. ¿Por qué? Porque en ocasiones he visto en temas de soporte que llega el media converter que no levanta la fibra, que no levanta, y va a revisar es que de pronto había un fallo preciso, fue como que un momentico de la energía, se bajó la fibra y no volvió a subir. Entonces siempre desactivar el LLR en los media converter para no entrar en ese fallo de que la fibra no vuelve a subir automáticamente. Y dentro del sistema tenemos un chasis de fibra, el TFC 1600. Este chasis de fibra juega un papel muy importante en hardware dentro de una red. ¿Por qué? Porque a veces compramos 8, 10 media converters y no tenemos el chasis, sino que hacemos que los media converters los colocamos apiladitos uno encima del otro en una bandeja dentro del rack. ¿Y eso qué hace? Que tengamos 10 puntos eléctricos y que se empiece a calentar ese rack por todo el calor que difumina el tema de los media converters. Entonces aquí podemos tener este chasis y este chasis son 16 bahías donde podemos introducir dichos media converter. Esos media converters se retiran de su housing, de su carcasa y son alimentados a través del solo chasis. Es una solución muy hot swap, es decir, podemos insertar o retirar en caliente los media converter o los transceivers. No se van a dañar, aclaro, lo podemos hacer. Este chasis tiene cero tolerancia a fallos, es decir, podemos comprar una segunda fuente de poder redundante para temas de energía. Entonces, eso nos va a facilitar que esté 100% disponible siempre el tema de potencia hacia los media converter. Y si yo quiero administrar el estado de la fibra, el estado de los puertos de los media converter, podemos adquirir lo que es el TFC 1600mm, que es un módulo SNMP para monitorear el tema de los media converter y sus enlaces. Esa es una característica muy particular de este chasis. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de instalación. Entonces tenemos nuestro switch de core. ¿Por qué se utilizó un switch de core de cobre? Porque era más de 12 ranuras SFP, es decir, más que el TL2 FG142. Entonces aquí fueron casi 16 enlaces de fibra que llegaban al chasis, a los respectivos media converter y bajaban por cobre directamente pues al switch de core, al switch principal. Entonces es un ejemplo a nivel de implementaciones que se ha realizado con chasis de fibra óptica. ¿Listo? Bien, digamos a nivel de TRENET, lo ideal del día de hoy era poder validar el tema de nuestros dispositivos, de este nuevo switch que tenemos dentro de nuestro catálogo de productos. ¿Qué pueden encontrar en TRENET? Pues tenemos unos amplios portafolios, tenemos más de 400 productos en el cual ustedes se pueden apoyar con relación a nosotros directamente para validar sus proyectos, inquietudes, novedades que tengan. De igual manera, en compañía de nuestros mayoristas, los cuales cuentan con su grupo de ingeniería capacitados en tema de diseños, pero lo ideal siempre es estar muy en contacto para el tema, por ejemplo, de postventa, ¿no? Que a veces ven cómo se configura una VLAN, cómo se configura el switch, qué puedo activar, tengo este problema. Sencillo, pueden contar con todo el desarrollo tanto preventa como postventa de TRENET y obviamente ya los mayoristas quienes asistieron les van a estar contactando pues para brindar la respectiva información, ¿sí? Cuenten con TRENET en cada uno de sus proyectos. Recuerden, nuestra calidad que garantiza el 100% de funcionalidad de nuestros equipos. TRENET no es vender cajas, es vender soluciones. Y lo que queremos en temas de seguridad electrónica es poder ofrecer dichos soluciones.
En nuestra página sí, si quieres voy a mostrar nuestra página web para que tengan en cuenta. Deben digitar www.trendnet.com. Recuerden, por favor, cuando vayan a buscar un modelo de Trendnet, búsquenlo directamente en la página principal, en www.trendnet.com. ¿Por qué? Sencillo. Aquí pueden seleccionar ustedes el país, por ejemplo, Colombia. Porque si ustedes buscan el modelo en Google, puede ser que les traiga una versión de hardware anterior y les diga descontinuado. Y ustedes, no, pero ese equipo está descontinuado. No. Busquen siempre directamente los modelos acá, en la página principal, y acá les escriben modelo 224, por ejemplo, y aquí les aparece el modelo. Sin dar clic, se paran sobre productos y aquí pueden ustedes seleccionar los equipos que necesitan, ¿sí? Por ejemplo. O el catálogo de productos, en la parte inferior, acá está catálogo digital. Entonces aquí pueden ustedes descargar el catálogo de Trendnet, sencillamente le dan clic y ya va a abrir automáticamente. Entonces ahí pueden encontrar nuestro catálogo y de igual manera pues todo lo que puede estar relacionado con la página principal, por ejemplo a nivel de soluciones POE, ahí hay un Product Selector donde ustedes pueden seleccionar cuántos puertos necesitan, cuánto necesitan de presupuesto POE, qué tipo de velocidad requieren, si necesitan un switch administrable o no. ¿Listo? Entonces en pantalla les voy a dejar mis datos de contacto, Oscar Martínez Arévalo, con relación a mi teléfono, a mi correo electrónico, les voy a estar enviando la presentación, les voy a estar enviando el video de dicho webinar y también pues tenemos a nuestro Country Manager, desarrollador de negocios de Colombia, Oscar Muñoz, por si tienes pues alguna pregunta, alguna inquietud con relación a nuestros distribuidores. Perfecto. ¿Tiene alguna aplicación de diseño? Farod nos pregunta. No hay una aplicación de diseño. Lo que les digo es muy intuitivo, es muy fácil. Pero si necesita alguna asesoría, con mucho gusto nos puedes escribir y le estaremos relacionando qué productos y apoyándote en el diseño que necesites. ¿Listo? Presentación y demás, no hay problema. Se les estará compartiendo el tema del webinar, la presentación y lo que les indico. El tema de distribuidores, les estaremos informando, pues ya algunos fueron invitados a través de nuestros distribuidores. Hay otros que no tienen un distribuidor en este momento, pero no hay ningún problema. Con mucho gusto le estaremos haciendo contacto. Perfecto, no, estimados, les agradezco su tiempo, muy valioso. Yo sé que en este tema de teletrabajo y con este tema de coronavirus hoy en día, pues esperemos que todos sus familiares estén bien de salud, ustedes también. Mucho cuidado pues al salir a la calle con relación a instalaciones y demás. Recuerden que hoy en día el tema de redes está dentro de las excepciones con relación a temas de teletrabajo, entonces muy importante la protección y las redes juegan un papel muy importante. Entonces, no miremos a veces el tema de costo de un producto, no miremos de que es económico, velocidad de 10, no, miremos realmente la prestación con relación al postventa y lo que nos puede evitar más adelante, ¿sí? Que es lo que buscamos ocasionalmente, ¿no? Evitar un soporte técnico que nos estén llamando constantemente. Y lo que queremos generar son ingresos y no pérdidas. Perfecto. Muchas gracias a todos. Les deseamos un excelente día. Los estaremos invitando a nuestros próximos webinars. Muchas gracias por sus comentarios, muy amables. Y cualquier novedad, pues quedamos en contacto. Les deseo un excelente día y hasta pronto. Muy gentiles.